En Yucatán entró el obispo, juntó la sabiduría más profunda oída en el aire, cuando el primer maya escribió anotando el temblor del río, la ciencia del polen, las leyes de la colmena, el secreto del ave verde, el idioma de las estrellas, secretos del día y la noche. El obispo levantó el brazo y quemó en la plaza los libros haciendo humo las viejas hojas gastadas por el tiempo oscuro. Y el humo no vuelve del cielo. En este poema, Neruda nos habla de la quema de los códices mayas el año 1562 por el obispo Diego de Aranda y de la crisis que significa la pérdida de estos conocimientos. Hoy día, ahora, más de 500 años después, estamos viviendo una crisis similar, pero no es un obispo quemando libros, sino que somos nosotros, y no hay libros, sino un grupo de personas que todavía conservan sus conocimientos ancestrales adquiridos por generaciones. Aquí en Chile, muy cerca de acá, a 2 horas de Santiago, si es que no nos toca taco, existe un lugar maravilloso. Yo les quería pedir que me acompañaran a este lugar en los cerros, a llegar a un estero cubierto de pataguas, de boldos, a visitar a la señora María, su cocina y su telar. Es un lugar escondido entre los cerros de la cordillera de la costa, donde las personas todavía habitan casas de piedra con techos de paja. Crían animales que encierran en corrales de pirca. El agua corre por las mismas laderas que cuando corría en canales de piedra para regar chacras de papa, maíz y porotos. Esta gente recuerda todavía los verdaderos nombres de pastos, plantas e insectos. ¿Saben en qué época se puede cortar un árbol para hacer un arado o para hacer una viga? ¿Saben a qué parte precisa del bosque recurrir para sacar una hierba cuando les duele algo? Y así podría estar toda la tarde enumerando los conocimientos de estas personas que viven en este lugar oculto de la modernidad entre las lomas de la cordillera de la costa. Estos conocimientos y esta manera de habitar el entorno siendo parte de él y respetándolo es lo que llamamos cultura ancestral. En la zona central de Chile, el lugar más poblado de nuestro país, ¿dónde queda ese conocimiento ancestral? ¿Dónde están las leyes de la colmena que nos habla Neruda? ¿Dónde está ese conocimiento adquirido en el silencio del día y la noche? Ya casi no está. Entonces son miles de años de observación, desde los primeros habitantes de esta geografía, que fueron acumulando estos conocimientos y experiencias. Conocimientos que no están en ningún libro, ni en Wikipedia, ni en Internet, que se van perdiendo. Si quedaban 6 familias cuando llegué por primera vez a este lugar, hace casi 4 años, hoy solo quedan 3. O sea que esto que estamos viviendo es una crisis hoy. Todo este conocimiento, estas cocinas donde las mujeres cocinan sus tortillas, enterradas en la ceniza, van a quedar hechas humo. Y el humo, como dice Neruda, no vuelve del cielo. Ellos sienten con la misma pena que yo les cuento que esto se va a perder. Ven que sus hijos se enceguecieron con una cultura, que ya no quieren vivir aislados en un cerro, que el sistema los lleva a otro lugar, a estudiar otro tipo de conocimiento. Llegan al pueblo, se deslumbran y no regresan. Sin embargo, ¿dónde está la esperanza, no es cierto, de esto tan triste? En que estos conocimientos son transmitidos de generación en generación. Esa es la esencia de estos conocimientos. Así es como han durado, como han perdurado a través de las generaciones. Entonces, ellos, los mayores, que aún conservan esta sabiduría, ven que llega alguien y les pregunta, ¿qué flor es esa? ¿O para qué sirve esta hierbita? ¿O cuándo puedo cortar un árbol para hacer una viga?
Ellos se enorgullecen de lo suyo y lo quieren transmitir. Saben que son el último baluarte, que el bastón de la posta lo tienen ellos y que se lo tienen que entregar a alguien. De esa manera yo tomo el bastón, que por cierto se llama testigo, y me hago cargo de ser el testigo, de observar, de anotar, de filmar, de dibujar, de sentarme a tomar mate y hacer la pregunta pertinente y esperar la respuesta. En mi caso de la arquitectura, su manera de construir y de habitar en un lugar, pero lo más importante es su manera de habitar un entorno, un lugar, durante generaciones sin destruirlo, en armonía con la naturaleza. Les quería contar como una experiencia dentro de las investigaciones que he realizado de arquitectura vernácula cerca de Santiago, en la comuna de Teno, en el sector de Comalle, el rescate de la semilla del trigo negro. Antiguamente, la mayoría de las casas del Chile rural central eran de paja u otra fibra dependiendo del sector, ¿no es cierto? Entonces, hoy, eso lo podemos ver en las pinturas del siglo XIX, los pintores, en los relatos de los viajeros. Hoy ya desapareció eso de nuestro paisaje. Entonces, cuando empecé a investigar esta zona y vi que todavía quedaban ranchos que tenían estos techos, me interesé y fui a preguntar, y la respuesta me dejó muy, muy preocupado. Ya no estaba la semilla de esa variedad de trigo que ellos usan en ese sector para techar. Ya estaba perdida. Todavía conocían la técnica para reparar su techo o para techar, pero no tenían cómo obtener la materia prima. Fue entonces que me propuse investigar y empecé a preguntar, a pedir permiso, a entrar a las casas, sin conocer mucho a la gente, hasta que, preguntando y preguntando, llegué al rancho de Don Remigio, quien se acordó que en su galpón, por allá, detrás de unas papas, ¿no es cierto?, entre los cueros estaba su arao, atrás había un saco de semillas, que hace casi más de 2 años había guardado, por si acaso, él dijo. Y las sembramos, no sabíamos si iban a germinar o no. Y llegó la primavera y no solo germinó, sino nos dio una cosecha increíble de trigo, con la que pudimos documentar todo el proceso, desde el sembrado, el segado, que es cuando se corta, la trilla, que es azotando el trigo, es una trilla muy antigua que ya casi no se ve, hasta el techado de estos techos que duran más de 30 años sin lloverse. ¿Para qué decir lo aislantes que son? Entonces, lo lindo es que no solo se rescató esa técnica y se documentó, sino que se recuperó una semilla, que en cosa de un par de años se hubiera hecho humo, y el humo no vuelve del cielo. Estos conocimientos, esos conocimientos de los que hablo, tienen un nombre muy especial para nosotros, para la ciencia, digámoslo así. Se llaman conocimientos vernáculos. Vernáculo es una palabra latín que viene del antiguo Imperio Romano, cuando ellos tenían esclavos para trabajar la tierra. Un esclavo que nacía en ese lugar pasaba a ser parte de la tierra y era llamado vernáculo. O sea, significa esclavo de la tierra. Por eso es importante, si nosotros vivimos en un contexto, en un lugar, en una geografía, con un clima determinado, si cultivamos ciertos alimentos, si tenemos ciertos árboles nativos, es clave para vivir en este contexto, y habitarlo sin destruirlo, porque hoy lo estamos destruyendo, ¿no es cierto? Aprender de los conocimientos de estas culturas ancestrales, que han vivido en armonía con la naturaleza por generaciones. Son muy lindas las culturas de afuera, la cultura Rapa Nui, maravillosa, ¿no es cierto? La cultura peruana, preciosa, la mexicana, que conoce México, se ha deslumbrado con su cultura. Las tribus de África, millones de culturas distintas. La cultura europea, maravillosa, la china milenaria. Pero ni una de esas culturas es de este suelo, bajo estas estrellas, con estos pájaros que cantan a la sombra de los quillayes. Esta tierra tiene por sus raíces un conocimiento vernáculo, y es ese el conocimiento que nosotros no tenemos que perder para poder construir un futuro armónico. Esa responsabilidad recae en nosotros, es responsabilidad de nuestra generación, no quemar nuestros propios códices. Y quizá la respuesta, poco para terminar, sea así de sencilla, ¿no es cierto?, de salir de nuestra comodidad y de nuestro paradigma, para preguntar desde la humildad y el asombro a los portadores de estos conocimientos. Preguntarle, como decían, a la señora que hace chicha, preguntarle a la mujer que vende tortillas en la plaza,
o a los arrieros que vienen ahora bajando de la cordillera, al pescador de una caleta remota. Es abrir los ojos a esta cultura maravillosa que se encuentra, como las arañas, escondida en los rincones de nuestra geografía. Muchas gracias.